Buenas noches amigos, saludos de nuevo a nuestro programa El Debate de la Semana. En esta oportunidad vamos a hablar de la reforma fiscal. Si es posible en las actuales condiciones una reforma fiscal, a propósito de recientes declaraciones del presidente Luis Abinader en el sentido de que es necesario discutir la reforma en lo que resta del año para ponerla en ejecución en el caso hipotético de que se apruebe, por supuesto, a partir del año próximo. Y para ello cuento con la muy grata presencia de 4 destacados profesionales. A mi izquierda, el licenciado Daniel Pou, que es un politólogo, y 3 economistas, José Alfredo Guerrero, Apolinar Veloz y Héctor Guiliani Curi. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. ¿Es posible en las circunstancias actuales, sin un acuerdo político, alcanzar una reforma como lo plantea el gobierno dominicano? ¿Me diriges la pregunta a mí, Miguel? Bueno, es que ustedes son mis profesores, tú y José Alfredo, así que... Mira, la reforma por la estructura del gasto y la estructura de los ingresos que tenemos en la actualidad necesariamente tiene que revisarse. Es decir, tú tienes unos ingresos que tienen un sesgo bastante grande sobre los consumidores y una proporción del pago de esos ingresos muy pequeña para los productores, empresarios que generalmente producen beneficios. Entonces, tiene subsidios por el lado del gasto, tiene una alta nómina pública por el lado del gasto, tiene un pago de deuda pública interna y externa bastante grande, de tal manera que todo eso consume la inversión pública y tenemos el ejemplo ahora de que efectivamente de unos 65 mil millones que debieron haber invertido en el primer trimestre del año apenas han llegado a unos 14 mil millones, de tal manera que la situación desde el punto de vista de la estructura de los ingresos y la estructura del gasto está muy pesada para el gobierno. Pero también hay otros elementos que necesariamente hay que tomar en consideración. ¿Cuáles, por ejemplo? Leyes que eximen del pago de impuestos a muchas empresas, supuestamente para estimular la producción. Además, tú tienes exenciones fiscales que son muy grandes, 358 mil millones de pesos o alrededor del 5% del producto. En algunas ocasiones ha alcanzado 6%. Y también tienes evasión y elusión fiscales. De tal suerte que esos elementos tienen necesariamente que arreglarse, porque de lo contrario la economía no va a poder seguir funcionando. Está produciendo un déficit fiscal bastante importante que al mismo tiempo está recayendo con un financiamiento de deuda del gobierno y de deuda del... Entonces eso hace inevitable la reforma, ¿no? Hace inevitable la reforma, pero ojo, la reforma tiene que tener ciertas características para que sea desde el punto de vista político aceptable para la sociedad. De otra manera, entonces habrá problemas. Porque ¿cómo tú le dices a la gente que le van, por ejemplo, a ampliar la base tributaria, por ejemplo, en el caso del ITEVIS, y le va a dejar los 358 mil millones de pesos de exenciones fiscales que ya tiene 5 décadas? 5 décadas y esas empresas todavía no han aprendido a ser eficientes. Entonces tenemos que obviamente tomar parte y parte. Porque habla de 358 mil millones de pesos el año pasado. ¿Eso representa qué Eso es 5% del producto? 5% del producto, 5.6% del producto. Me parece es mucho más que lo que se invierte en educación, ¿no? Esto quiere decir que se impone lo que consigna la Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea, hay que abrir un espacio porque el modelo fiscal definitivamente ya no es soportable bajo los esquemas que se han venido arrastrando durante 5 décadas. Y hay algo muy importante. La señora Bárcenas de la CEPAL habla de ese proceso, pero habla colocándolo como un paso que debe tener como previo un pacto fiscal. O sea, porque a la gente le han metido el terror de que una reforma fiscal va a ser para proyectar de manera lineal el actual modelo que tenemos. Y eso no tiene sentido. No tiene sentido. No, pero eso era lo que iba a hacer el gobierno. Correcto, correcto. Y eso fue lo que intentaron hacer en Colombia también. Pero ¿qué iba a hacer? Cuando tú dices que iba a hacer. Bueno, cuando sometió el proyecto de presupuesto. Bueno, en esa oportunidad quisieron hacer una reforma a través de una ley de presupuesto. Que parece una forma muy rara, ¿no?, de introducir una reforma.
¿Cuál es su opinión? ¿Y qué persigue? ¿Cuál sería el tipo de reforma fiscal ideal en las circunstancias actuales? Bien, coincido con el análisis magistral que ha hecho el amigo Molinar. Y el gobierno está obligatoriamente tiene que someter el proyecto este año. Y la razón es la siguiente. El porcentaje de deuda PIB, la deuda que ha acumulado el gobierno por efecto de la pandemia, obliga a las autoridades a plantearlo ahora. Porque fíjate, cuando el gobierno emite bonos soberanos, que es la principal fuente de la deuda pública, tiene que hacer un prospecto, tiene que presentarle a los inversionistas y decirle, mire, yo estoy en esto. Y una de las cosas fundamentales que tiene que decir el gobierno es que tiene los ingresos fiscales para sostener la deuda. En el modelo actual, tal como dice Apolinar, es difícil, o sea, es complicado. Entonces sí se obliga a tener que hacer una reforma, pero exactamente no la reforma que se quería meter a la cañona con la ley de presupuesto, siguiendo el modelo. O sea, que nos abocamos a una discusión importante de la reforma tributaria y tiene que ser este año, porque los mercados, si no se entra este año, entonces el año que viene no pueden emitir un solo bono soberano. Ahora, la política económica del gobierno presenta algunos elementos que son muy difíciles de entender. Por ejemplo, el endeudamiento parece dirigido específicamente para aumentar la reserva del Banco Central. Bueno, parte de ese dinero se ha tomado. De los últimos 6.000 millones de dólares que se han tomado es para la reserva del Banco Central. Obviamente, le sale más barato desde ese punto de vista porque la otra forma de financiamiento era a través de la emisión interna de bonos para comprarle la posición larga en dólares que tenían los bancos comerciales. Entonces le daban un 10%, al principio hacían emisiones de hasta 18%, que era muy caro. O sea, el Banco Central ha mantenido la estabilidad del tipo de cambio, pero esa estabilidad ha sido muy ineficiente porque ha sido muy cara, ha sido a través de deuda. Entonces, yo no sé, por ejemplo, si alguna persona lo ponen por ejemplo, a dirigir un negocio y le dicen, usted tiene que ser eficiente y ganar, y ese señor entrega el negocio quebrado. El Banco Central, además de eso, tiene alrededor de unos 40.000 millones de pesos anuales de déficit anual operativo. Entonces, pero los bancos centrales no quiebran, ¿no? Bueno, los bancos centrales no quiebran evidentemente porque tienen la emisión monetaria. O sea, cualquier tipo de gasto Pero tú tienes que ser muy incompetente también para manejar un banco central por tantos años con un déficit. También. Sí. Eso... Claro. En beneficio del banco. Bueno, sí, exactamente. Mira, yo tengo ciertos desacuerdos tanto con Apolinar como con José Alfredo, en el sentido de que yo vengo insistiendo desde hace tiempo de que no es tiempo para una reforma fiscal. Y le voy a agradecer porque muchas veces creen que uno es por oposición del gobierno, si pueden enfocar aquí esta gráfica de manera... Fíjate, la razón por la cual una reforma fiscal no es posible es que la economía dominicana con la pandemia cayó muy por debajo de su potencial. El crecimiento fue negativo, casi en 6% del PBI. Pero se está recuperando la economía. Bueno, ahora, y ahí es que viene, ¿por qué cae la economía? Porque se cae la demanda. Muchas de las personas con la pandemia no gastan y simplemente su gasto se limita a consumir bienes y servicios de primera necesidad. Ahora, ¿qué pasa con una reforma fiscal? Es cierto, la economía se ha ido recuperando, pero con una reforma fiscal de aumento de impuestos, tú lo que puedes es volver a llevar a la economía hacia abajo, contraer el gasto. Y por eso es que el gobierno debe ser cuidadoso con una reforma fiscal. Es posible, si la economía va a seguir recuperándose, es cierto, entonces una reforma fiscal podría ser posible. Pero hay muchos factores de incertidumbre por el medio. Es decir, si el COVID se va a agudizar otra vez, qué va a ocurrir. Y al igual que al principio de la pandemia, hay mucha incertidumbre
en ese momento que no se conocía del virus y en este caso ahora por el problema de las variantes. Ahora, ¿cuáles deberían ser las condiciones especiales y óptimas para que el país esté en condiciones de hacer una buena reforma que no resulte traumática, ni siquiera para la misma economía? No, pero déjame hacer un comentario a la gráfica que presenta Héctor. Es cierto, o sea, una reforma fiscal, cuando tú la pones en marcha, evidentemente que reduce el ingreso disponible de la gente y hace que la demanda caiga, y probablemente a partir de ahí tú tengas una caída mayor de la economía. Sin embargo, el problema no es solo los ingresos, sino también el gasto. O sea, no es posible mantener un tipo de gasto que solamente tiene un impacto de una sola vez en el Estado. Por ejemplo, el gasto en salarios, eso tiene una sola vez, un solo efecto en la demanda. La deuda pública no tiene ningún efecto en la economía dominicana, el servicio de la deuda. Sencillamente se va al exterior. Obviamente lo que se invierte aquí, parte de eso se lo roban y evidentemente que tú no tienes un impacto completo. Y por el otro lado, entonces tú tienes que otras partes del gobierno también tienen exactamente el mismo problema que el gobierno central. Por ejemplo, el Banco Central tiene una deuda, hasta este momento, había colocado 795,000 millones de pesos. Esos 795,000 millones de pesos sencillamente es deuda del Banco Central y deuda del gobierno también. De tal manera que eso pone en una ruta de inestabilidad y bastante grande a la trayectoria de la deuda. Entonces va a llegar un momento en que usted no va a poder pagar, como decía José Alfredo. Ahora, la pregunta mía, yo no veo por qué, porque ese esquema de Ponzi que ha venido desarrollando el Banco Central, ajá, principalmente, lo ha estado haciendo por los últimos 14 años. ¿Por qué tú tienes que hacer ahora una reforma en un momento de crisis para capitalizar, por ejemplo, al Banco Central? Bueno, pero no es que lo que ocurre es que justamente el gobierno está pagando esa deuda. Entonces, lo que yo planteo, lo que pasa es que la gente del gobierno no ve otra forma. Yo puedo financiar con ese dinero al gobierno. Ahora el Banco Central te dice, no, porque va a haber inflación. En Estados Unidos se vendieron durante 2 años 70,000 millones de dólares mensuales. ¿Y cuál es la inflación de Estados Unidos menor que la dominicana? Y aquí bueno, incluso, el que se comió un hamburger por 99 centavos hace 10 años, se lo sigue comiendo por 99 centavos en los Estados Unidos, el mismo hamburger. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente, ¿cuáles serían entonces? Porque evidentemente no existe un consenso de opinión entre los economistas dominicanos con relación a lo que debe ser una reforma, cuáles serían los objetivos de esa reforma y cómo debería adelantarse. Ahora, ¿cuáles serían las condiciones óptimas que debería tener este país para impulsar una reforma, insisto, que no sea traumática? Mira, una vez yo fui a un programa con Orión Mejía y me preguntó, habíamos acordado qué hablar, pero entonces me sorprendió en una pregunta final y en algo parecido, en un momento parecido, me dijo, José Alfredo, ¿tú crees que en esta situación que tenemos ahora se puede hacer una reforma fiscal? Y yo le dije, Orión, siempre hay, en cualquier momento es bueno para hacer una reforma fiscal, siempre y cuando sea para reducir impuestos y para mejorar aspectos del gasto que acaba de mencionar, por ejemplo, Apolinar. El gobierno dominicano tiene un subsidio, un gasto tributario que es una cosa terrible. O sea, tenemos cantidad de leyes y de exenciones que hay que eliminar. Y entonces, lo que yo digo es que la reforma, la de cine. La ley de cine. La favorita de José Alfredo. A mí me gusta la favorita de Bellini. No sé. O sea, lo que yo digo es que el gobierno tiene que plantear su reforma este año, porque si no los mercados le van a... O sea, no van a poder emitir bonos. Pero yo insisto... Pero por ahí que voy. O sea, tiene que hacer una reforma entonces que vaya ya, y en la línea que decía el señor Pou, de qué va a ser el pacto fiscal, cuál es mi propuesta fiscal en los próximos años. Entonces, yo tengo que eliminar mucho gasto, yo tengo que plantearme mejorar el gasto, tengo que reducir instituciones, tengo que eliminar exenciones, tengo que eliminar muchos impuestos que son innecesarios y entonces discutirla, pero el momento de discutirla siempre es bueno. Ahora, ustedes dos han hablado de que se ha eliminado o se ha reducido el gasto como uno de los factores el consumo, perdón. La demanda se ha bajado, ¿no?
como consecuencia de la propia crisis que estamos padeciendo, pero no parece que el gobierno lo esté estimulando. No. Bueno, es que el gobierno no ha estado estimulando la economía, ha estado en realidad. El sector privado. El gasto en prestaciones sociales se ha caído y también el gasto de inversión, ambos. Así que no ha sido el gobierno. Y el déficit se ha reducido sustancialmente. Y el FMI está proyectando un crecimiento de la economía dominicana. Y bajo esas proyecciones del FMI, tú vas a ver que la situación, esas proyecciones de crecimiento del FMI, tú vas a ver que el coeficiente de deuda PIB mejora sustancialmente, porque hay que tener en cuenta una cosa, el aumento del coeficiente de deuda PBI en los actuales momentos se debe principalmente a la caída del PIB. ¿Ok? Entonces, en la medida que se recupere la situación de la República Dominicana, de que de un 70% va a mejorar. También, fíjate otra cosa que muchas veces aquí los formuladores de política económica no toman en cuenta, es que siempre usan el PIB como punto de referencia, cuando en una economía como la dominicana, que recibe un monto tan grande de remesa, el punto de referencia debe ser el producto, el ingreso nacional bruto. Es decir, para que tome en cuenta esas remesas que representan también capacidad de pago del país hacia el futuro. Yo tengo una pequeña diferencia con Héctor, digamos, con respecto a... No esto último que ha dicho, sino... Es muy común cuando se reúnen más de un economista, ¿no? Reúne el día y yo su opinión. No, y es la siguiente, o sea, ciertamente el Fondo Monetario Internacional tiene una gran diferencia en el coeficiente de deuda PIB con respecto a República Dominicana. Y las diferencias son de 14 puntos porcentuales del producto. Mientras la República Dominicana dice que tenemos un 38-39% deuda PIB, ¿no? El Fondo Monetario dice que tiene 56%. Ah, pero eso es porque incluye al Banco Central. No solo porque incluye al Banco Central, sino también porque incluye parte de las sedes, porque incluye también el Banco de Reservas con la deuda garantizada del Estado, que esas son deudas del Estado, etcétera, etcétera. Usted parece decir que se están manipulando las cifras, entonces. No, ellos saben muy bien cómo calcularlas. Lo que pasa es que te dicen... Me refiero al cálculo local. No, el cálculo local, ellos saben cómo hacerlo porque se trata del déficit del sector público, no del sector público no financiero. Entonces, al tomar en cuenta el sector público, el Fondo Monetario Internacional y aquí tomar el déficit del sector público no financiero, evidentemente las dos cifras difieren. Pero ¿qué es lo cierto? ¿Cuál es la verdadera cifra? No, lo cierto es que la deuda es mayor, porque de alguna u otra forma el gobierno termina pagando el subsidio eléctrico, la deuda de los ayuntamientos. Pero tú estás de acuerdo entonces con los economistas del PRM que decían que la deuda es insostenible. No, ellos han tenido una variación muy grande. O sea, tú te pasaste por el otro lado. No he estado de acuerdo con los economistas del PRM. El PRM no tiene una política de deuda pública, no lo puso ni siquiera en su, en su programa. Tanto es así que le dedica 2 páginas al problema monetario. 2 páginas de ese programa y no se refiere a los problemas fundamentales. Y además... hace todavía un elemento todavía mucho peor, que es las APPs. Las APP, el efecto fundamental que tiene es esconder parte del déficit a través de la deuda que contrata el sector privado con contratos con el gobierno. Bien, caballeros, si ustedes me lo permiten, tenemos que hacer una primera pausa. Vamos a regresar. Yo quisiera que la próxima pregunta la respondiera el señor Pou, porque es una pregunta más relacionada con la política que con la economía. Regresamos después de la pausa, continúen con nosotros aquí en el debate. Bien, estamos de regreso con el debate de esta semana. Estamos conversando sobre el planteamiento que ha hecho el gobierno sobre la necesidad de una reforma fiscal este año para ponerla en ejecución el año próximo. Yo tengo una pregunta que me inquieta con relación a eso. En las actuales circunstancias, con la crispación política que aún existe como consecuencia de la campaña electoral pasada,
¿Existen condiciones políticas para una reforma fiscal, señor Pou? Bueno, preguntarse de si existen condiciones políticas, habría que referirse a la necesidad real, porque a veces no existen condiciones políticas, pero la necesidad real obliga al término. Yo particularmente soy del criterio de que existan o no existan las condiciones políticas, el gobierno va a tener que actuar, definitivamente. ¿Por qué? Porque luego involucrarse en una reforma fiscal, ya con más presiones encima y con situaciones menos manejables, podría resultar mucho peor y más costoso políticamente. Bueno, ¿ustedes comparten ese punto de vista o no? Yo sí, y es correcto. O sea, la situación, hacerla más tarde, puede tener más problemas. O sea, para mí es correcto. Yo no la comparto. Yo creo que nosotros estamos en una situación antes y después de lo que pasó en Colombia. Y la razón es que en la República Dominicana la población está cansada de pagar impuestos sin que haya un quid pro quo en forma de mejores servicios, de mejor seguridad, de mejor salud, de mejor educación. Y lo que la gente se pregunta, bueno, voy a pagar yo impuestos para que se lo den educación y mis hijos salgan tan brutos de las escuelas como antes. No, porque esa es la realidad. Esa es la realidad en base a las pruebas de PISA. Voy a pagar yo impuestos para que se los roben como se lo estaban robando la gente de seguridad del gobierno anterior. Entonces, hay un problema de que el gobierno primero debe accionar sobre eso, sobre esos servicios básicos. Tú no vas a estar también pagando impuestos en un país que no te puede resolver el problema del tránsito. Y la población ya está cansada. Ahora, necesariamente... No ve nada a cambio de esos necesariamente impuestos. Una reforma tiene que estar basada en un aumento de los impuestos a la población. El 90, tú Bueno, pero es que el gobierno de Balaguer, era un gobierno austero. Y tú sabías que los cuartos que recibía Balaguer era para construcción de vivienda. E infraestructura. La reforma bajó impuestos y subió recaudación. Y bajó impuestos y mejoró la eficiencia. Y mejoró la eficiencia, exactamente. Pero aquí yo creo que una reforma fiscal en estas circunstancias... Vamos a terminar reivindicando a Balaguer. Los gobiernos posteriores, los gobiernos que hemos tenido van a terminar reivindicando a Balaguer. Yo creo que ya está reivindicado. O sea, la reforma fiscal yo pienso que debe tener 3 características fundamentales. Debe ser una reforma fiscal pareja. ¿Qué significa eso de pareja? Lo que decía Héctor, o sea, la gente está cansada de pagar impuestos y la electricidad tú pagas más, la telefonía tú pagas muchísimo, y todos los servicios públicos, las pensiones, tú tienes que vivir 110 años para recibir todo lo que tú acumulaste. Entonces, y en la salud, el gasto de bolsillo casi es prácticamente un 80%. Entonces, en esas circunstancias, no es posible hacer una reforma fiscal. Tiene que ser reformas, y las reformas tienen que incluir también esos aspectos. Segundo, tiene que ser, además de pareja, tiene que además ser progresiva. Aquí se han hecho varias reformas en el 2006-2007 que elevaron la presión tributaria a 15%. Y una vez llegó hasta ser hasta 16%. Estábamos contentos durante los 2 primeros años. Después se desplomó. ¿Por qué se desploma? Por la evasión fiscal. Entonces ese problema tú lo tienes que atender también. Y tiene que atender también la elusión fiscal que está propuesta en la ley. Lo único que esos hoyos de la ley tú tienes que cerrarlos y dar alguna ventaja, pero no toda. Y tercero, tiene que ser eficiente. Cuando yo digo eficiente, eso significa que el gasto público que haga el gobierno se tiene que manejar eficientemente. ¿Y qué significa eficientemente? O sea, yo no puedo tirar el dinero a perder. O sea, cuando yo me doy el objetivo de que yo voy a hacer un puente y que por ese puente se van a manejar 5.000, 10.000, 20.000 vehículos por hora, eso es lo que debe pasar. No me deben pasar como está ocurriendo ahora con la carretera Santo Domingo-Samaná, que la propia empresa hizo el estudio de circulación, obviamente dio una circulación para que el proyecto pasara, y después cuando el proyecto no pasó, le obligaron algo, no le obligaron. En una cláusula del contrato hay un ingreso mínimo garantizado
con una tasa de retorno de ese proyecto de 16% en dólares, que si no lo lograban, la diferencia lo tenía que poner el gobierno. Por eso se pagan 4.000 millones de pesos al año durante 30 años. Entonces, esa es una deuda que no se coloca, por ejemplo, en la deuda pública. Pero ese contrato no puede ser rescindido. Por supuesto, en una economía de mercado, cuando tú haces negocios y el contrato tiene una cláusula que perjudica a una de las partes, la parte perjudicada dice, vamos a revisar esto. Mira, Miguel, el doctor Miguel, no parece estar de acuerdo con Miguel, eso. yo he ido a arbitrajes internacionales con las autopistas de las Américas. Oye, el gobierno dominicano lo perdió. Lo mismo va a ocurrir con esto. Lo mismo fue con el problema de Collentry, que durante el gobierno de Leonel Fernández quería que se lo reestructuraran. Mira, básicamente esos son contratos que tú te los vas a tener que tragar. Un costo un día. ¿Entiendes? A través del tiempo. Y si tú Ahora, no te lo tragas, ¿cómo seguimos si tú lo ¿cómo seguimos firmando esos 16.6. contratos? ¿Cómo seguimos firmando esos contratos? ¿Cómo seguimos? El billeteo que hay. Y la la propina. El maletín. Y es la propina. Entonces, pero el problema no es que se firmen así. El problema es que si hay un perjuicio, y ese perjuicio tú lo puedes demostrar en corte, yo creo que tú puedes hacer una solicitud de revisión del contrato. Por ejemplo, no es posible que haya empresas aquí que son exportadoras, que después que sacan por aduana todo lo que van a exportar y después que ellos cobran fuera, es que pagan aquí. Mira, Apolinar, con sentido la autopista de las Américas, el arbitraje de la autopista de las Américas, las únicas notas que existían sobre el contrato eran las que yo había tomado en la reunión cuando yo era director de crédito público. El único que tenía nota de lo que esas personas decían y querían. ¿Ok? Imagínate descubrir actos de corrupción en cualquiera de esas cosas, más nunca. Pero no lo dudo yo, incluso hay todavía algo peor. En esa carretera, los dueños de la deuda que emitió el gobierno para financiarla son los dueños de la carretera. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Quiero hacer una pregunta de una manera diferente a la que ya le he hecho. ¿Qué necesitamos para que el país pueda iniciar el proceso de reforma como lo ha planteado el presidente de la República este año? ¿Qué se necesita hacer? ¿Qué condiciones deben prevalecer en este momento en la economía para que esa reforma o esa discusión se haga fluida, ¿no? Y lleguemos a un acuerdo finalmente? El gobierno debe proponer lo que quiere hacer. Y sencillamente la gente... Hay muchísimas organizaciones sociales que están ahora mismo discutiendo todas las reformas, ahora en estos momentos, y tienen propuestas concretas. Entonces, que lance lo que quiere y que lo lance al público y vamos a discutir. Ahora, el CES tiene que ser una organización bien dirigida, no debe ser una organización que sencillamente reciba órdenes, porque si recibe órdenes no sirve para nada. O sea, si hay un al Consejo Económico y Social. Consejo Económico ¿Tiene que ser ese el foro en que se discuta la reforma? Bueno, ese es el que se ha usado. Previamente debe haber un pacto fiscal. Bueno, pero que el pacto fiscal es que se definen una serie de magnitudes. Entonces, esa magnitud hay que calcular, hay que ver que si lo que dice el gobierno es cierto, si lo que digo yo es verdadero, y comprobar ese tipo de cosas. Claro. Entonces, después de eso, sentarse a discutir la ley final. Claro. Pero acordémonos que la situación de la sociedad dominicana no es solamente por la fiscalidad. Hay otros elementos, le mencionaba aquí Héctor, y también añadí algunos elementos yo, de que hay cosas que hay que mejorar para que la situación de la familia dominicana mejore, porque de lo contrario, ¿qué yo hago si me ponen un impuesto y al mismo tiempo el hijo me sale bruto en la clase? No. Ahora, no debería, el planteamiento, la base de esa reforma, no deberían estar dirigidas, por ejemplo, a informarle al país cuáles son sus propósitos reales. Queremos aumentar los ingresos a tantos millones, queremos aumentar la presión tributaria a tal porcentaje. Y yo te voy a mejorar los índices educacionales en la prueba de PISA, en salud, en tanto. El tema de los salarios, ¿qué papel debe jugar en esa reforma?
¿Salario de quién? No, el salario. El salario general. El Ah, salario. no, tú tienes que tener una política general de salario para todo el sector, no para el gobierno central, para todo el sector ¿Pero público. qué te refieres? ¿Control de No, salario mínimo? no salario mínimo, Porque no. el salario es una variable que se ajusta como a la economía. Sí, pero yo te digo, no es lo mismo lo que gana los salarios que se pagan en el Banco Central y los salarios que se pagan en reservas y los salarios que se pagan en la tú dices superintendencia. a nivel O sea, tú tienes que de- tener a una nivel- política a nivel de la- salarial. de la nómina pública. O sea, no Ok, puede, ok. o sea, el gobernador del Banco Central no puede estar ganando 3 veces lo que gana, por ejemplo, El presidente de la República. No, el presidente de la República no, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Hay que tener cierta, digamos, prudencia. Pero es desde que el punto de vista. gobernador del Banco Proporcionalidad. Central es más competente que... Que Georgina... sí, sí, que es una Georgina. persona que tiene 20 años en el cargo, entonces... 20 él- no, desde el 94. bueno, pues se lo merece. entonces. Se merece. Escúchame. Profesor Veloz, aquí hay un problema de proporcionalidad que raras veces se toma en cuenta. El Estado se maneja con las supuestas autonomías, tal, de una manera desproporcionada. Entonces, eso inclusive es un elemento reproductor de desigualdad. Ahora bien, hay un tema que usted mencionó dentro de los aspectos que enunció, y es el tema de que el pacto tiene que ser progresivo. Porque justamente, y tiene que ser progresivo proporcionalmente, que eso es un elemento que es fundamental. Porque a la población le han venido con la idea de que lo que se va a hacer es proyectar lo que tenemos ahora de manera lineal, donde tú pagabas 8, vas a pagar 11, o sea, pero como hemos venido conversando a través de todo este momento que hemos tenido aquí hay sectores que son beneficiarios de unas exenciones que nunca han conducido a nada, no se ha visto, incluso las inversiones de capitales que han hecho esas empresas. Pero es que el gobierno de Balaguer eliminó todo eso y la han ido reponiendo. Ahora hay Ese una es el pregunta, problema. hay una pregunta fundamental. El gobierno tiene, o los gobiernos en la República Dominicana tienen suficiente fuerza política y apoyo político en la sociedad dominicana como para eliminar todas esas exenciones que usted dice que ascienden a 350.000 millones de pesos y que tienen ya 5 décadas, lo cual demuestra que no han servido para mucho. No, espérate. El gobierno de Balaguer la eliminó todas. La eliminó. Todas. De un ¿Entiendes? puetazo. No quedó una. Se eliminaron todos esos Entonces incentivos deberíamos fiscales. hacer otro tanto. Ok, sí. Lo que pasa es que hay una diferencia. Primero era Balaguer, que hay que reconocer, independientemente de las locuras políticas que cometió Balaguer, hay que reconocer efectivamente que tú no le podías decir lo que él tenía que hacer como gobernante de este país. Ahora tienes una diferencia, tú tienes el CONEP en el Palacio. El Esa es una presidente diferencia. Balaguer oía una voz en la reforma tributaria, la de nosotros, y después negociaba políticamente lo que le convenía y no estaba tan en esas de cuestiones de pacto social y que pacto fiscal y que todo este Sí, tipo de cosas. pero la ¿entiendes? sociedad ha cambiado y Ha habido- cambiado. y ha llovido Caballeros, mucho. tenemos, con su Entonces- permiso, tenemos que hacer otra pausa y regresamos después de ella con la parte final del tema de esta noche. Continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, llegamos ya a la parte final del debate de la semana. Hoy estamos discutiendo con 3 economistas y un politólogo el tema de la reforma fiscal, la reforma que ha planteado el gobierno dominicano y que según el propio presidente de la República tiene que comenzar este año para que pueda ponerse en ejecución a contar del año próximo, el 2022. Preocupa a muchos sectores el hecho de que una reforma bien concebida, bien negociada, bien ejecutada, tiene que contar con el consenso de la comunidad política y eso no parece existir en este momento, a pesar de que el PRM en el poder tiene una mayoría, en el Congreso de la República. En las condiciones actuales, ¿creen ustedes que hay un ambiente propicio realmente para una discusión sana que conduzca a alguna parte? Para mí el gobierno tiene que dar el ejemplo. Hay un proyecto que sometió Faride, la senadora Faride, de eliminar Faride instituciones Raful. públicas, exacto, que ahora lo va a reintroducir.
tiene que dar un ejemplo en el gasto. O sea, el gobierno tiene que dar un ejemplo en el gasto, en ese gasto. Bueno, la semana pasada los diputados se otorgaron una gracia, un bono de 300,000 pesos. 300,000 pesos para el Día de las Madres. Para el Día de las Madres. Entonces, no me parecía justo eso en medio de la situación que estamos viviendo, ¿no? Y para mí tiene que el gobierno hacer eso, y también tiene el poder de hacerlo, pero tiene que concebir algo bien hecho. Y en las líneas de las cosas que funcionan. O sea, yo creo que lo puede hacer, pero tiene que buscar la mejor asesoría profesional y entonces ponerse también a discutirla. Hablamos de Balaguer, que la puso por decreto y todo eso, pero los grandes pactos yo creo que consumen mucho tiempo. Yo creo que el gobierno está en la capacidad de decir, mira, mi propuesta para el impuesto sobre la renta es esta: eliminar todas las exenciones, hacer esto, y vamos a discutir impuesto por impuesto. O sea, es una vía hacerlo poco a poco, entonces se va haciendo un programa. Ahora, evidentemente, esa reforma va a necesitar de una buena narrativa previa, ¿no? No, yo pienso que la situación del gobierno y digamos el estrellato que le ha dado esta administración a la política fiscal, dejando de lado totalmente la política monetaria como si esta no pudiera contribuir al financiamiento, también evidentemente que esa es la que va a guiar la discusión, ¿no? Obviamente no solamente del lado del gasto, sino también del lado del ingreso. Ahora, ¿cuál es el problema? Acordémonos de una cosa. En el libro Empresarios en Conflicto, de Frank Moya Pons, Balaguer, ese del que nosotros estamos hablando, que en un momento determinado quitó todas esas exenciones, tuvo que admitir, tuvo que aprobar, tuvo que firmar la ley 299, que son todas esas exenciones que hay ahí. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que le podían dar un golpe de Estado, y eso lo sugiere Frank Moya Pons en el libro. Después, posteriormente, Balaguer, después de sus ejercicios, 2 ejercicios, 3 ejercicios consecutivos y un cuarto, evidentemente que tenía un dominio político mucho más terminado, y en ese momento pudo haber hecho, digamos, lo que hizo en el año de 1990. Yo pienso que ese libro de Frank Moya es de obligada relectura, ¿no? Sí. En estos días. Sí, no aparece. No aparece. No aparece. Sí. Nunca se ha editado 2 veces. No, es que justamente apareció uno, yo conseguí uno los otros días. Sí. Dios mío. Entonces, ese es el elemento que justamente nosotros no encontramos ahora, porque la sociedad civil anda por un lado, los empresarios están en Palacio. ¿Y con quién es que hay que negociar? Porque a los senadores y a los diputados sencillamente se le baja una línea partidaria y ellos tienen que hacer lo que diga el Poder Ejecutivo. Entonces, hay un problema serio, porque entonces tenemos una polarización de la sociedad. Ahora, el sector empresarial debe jugar un papel importante en esa reforma. Lo está jugando de entrada. No me refiero a la negociación en sí misma, sino al sector, porque una reforma no puede estar basada en destruir el sector empresarial. Pero Miguel, mira, el gobierno de Balaguer dejó una reforma tributaria con la tasa de impuestos sobre la renta a las corporaciones más bajas del hemisferio, con un 25%. Sí. Oye, entonces comenzaron otra vez a meter con los incentivos, que Leonel Fernández para el cine, que para lo otro. Oye, por favor. Y Danilo Medina también, cuando era ministro, y así sucesivamente. Realmente eso se ha convertido en un subsidio público. Sí, totalmente. Entonces, fíjate una cosa, el hecho de que la reunión de ministros de Hacienda y de Finanzas de Iberoamérica no mencionara en ningún párrafo de lo que publicó el Ministerio de Hacienda de aquí la palabra reforma tributaria, te dice que en América Latina el horno no está para galletitas. Entonces, que hay un problema político. Los hechos ocurridos en Colombia y anteriormente en Chile pueden ser un disuasivo de la reforma en la República Dominicana. Es que eso es más general, porque ya tú estás hablando del problema del sistema capitalista. O sea, el sistema capitalista está produciendo pobreza y una enorme concentración del ingreso. Entonces, para manejar esa enorme concentración del ingreso y esa, digamos, pobreza, entonces tú necesitas gobiernos que sean más autocráticos, no democráticos.
entonces aparenta ser que la democracia ya no es el marco jurídico en la que opera Entonces, ¿cuál sería el modelo ideal de gobierno? ¿Cuál sería el modelo ideal de gobierno? Yo no creo. La monarquía. No, yo no creo. En serio, Hans Hoppe el gobierno que plantea eso. El gobierno de Balaguer en el 90, cuando se hacen las reformas, es mucho más democrático que los gobiernos de Balaguer previo a la reforma. Okay. Lo que pasa es que y él negoció con los partidos políticos, él le dio la instrucción, en ese caso, a una persona, a Luis Toral. Y José Carlos Isaías, que falleció recientemente, yo y creo que Kiko Tabar era lo que estaban en las negociaciones con los partidos políticos. El PLD fue, negoció, y el PRD fue y se huyó. Porque eso fue lo que pasó. Pero fue con los partidos políticos que se negoció la reforma. Y fue un gobierno más democrático. Y yo creo que la democracia tiene mucho más capacidad de ajuste que los regímenes autocráticos. Lo que pasa es que Balaguer ya se le había presentado una propuesta concreta, muy definida, y ya él sabía que eso era lo que quería. Y la reforma arancelaria le había salido bien. Entonces, eso significa que no hay una base de discusión todavía. No, ahora hay una base y ellos creo que el gobierno tiene una propuesta. Tiene una propuesta, bueno, pero no la ha hecho pero público no todavía. la conozco, no la conozco. Ahora, yo lo que digo... Lo que no se conoce no se ha hecho. Sí, lo que digo es lo siguiente, o sea, aquí nadie está proponiendo cambiar régimen ni nada de eso. Aquí lo que estamos hablando es de la realidad y de la evolución. O sea, si tú ves un montón de autores internacionalmente reconocidos que caracterizan las economías capitalistas mundiales más grandes del mundo, te das cuenta de que en Estados Unidos, Alemania y en cualquier sitio tú tienes una gran cantidad de concentración del ingreso y pobreza. Eso es cierto. Para manejar eso, esa desigualdad que está produciendo el sistema capitalista, tú tienes que tener no sistema democrático, sino autocrático. Y eso está ocurriendo aquí. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa causalidad. Bueno, no es eso. Lo que pasa es que tú tienes, ¿cómo tú manejas? Entonces tú necesitas a Donald Trump para resolver. No, pero Donald Trump le falta algo fundamental. Lo que pasa es que estamos transitando por una democracia fatigada, que ha aniquilado las posibilidades de seguir reproduciéndose. ¿Por qué? Por la persistencia de continuar ampliando un sistema de reproducción de capitales que definitivamente crea desigualdad y exclusión. Entonces, ahora, gobierno... ¿cómo la manejas? Eso es lo que yo digo. ¿La manejas en democracia bien? O sea, los pobres se van a revoltear. ¿Qué pasó en Colombia? El gobierno tuvo que reprimir. Sí. ¿Qué pasó en Chile? El gobierno tuvo que reprimir. ¿Qué pasó aquí en el 84? ¿Qué pasó en el gobierno tuvo que reprimir? A mí me gustaría, por ejemplo, con el caso colombiano, que se evalúe aspectos más concretos. Por ejemplo, la realidad de la progresividad de la reforma de Colombia. O sea, ¿hasta qué punto esa progresividad de la reforma en Colombia no fue una suerte Mira, de... yo creo que tiene características muy similares a lo que quiere promover el gobierno, reducir la exención, por ejemplo, de los 416.000 que es ahora, para que se pague más. Hay muchos aspectos similares y eso le ha molestado a la gente. Okay. Entonces, ese es el asunto. ¿Cómo tú lo manejas? Políticamente, si tú lo quieres manejar dentro de la democracia, entonces tú tendrías que hacer ajustes muy importantes para manejar. Hay dos iniciativas muy importantes en el gobierno que parecen que lideran su política económica y su esfuerzo en la economía, que es la recuperación del turismo y los programas de la APP, ¿no? La Alianza Público-Privada. ¿Qué papel podrían jugar ambos elementos, especialmente este último en una reforma fiscal? Porque ustedes han puesto de ejemplo el tema de la carretera de Samaná. Eso es el resultado legítimo o ilegítimo de una alianza APP. Pero también RD Vial. RD Vial tiene una deuda de más de 41.000 millones de pesos, pero eso no se contabiliza en el gobierno porque está en una APP que está dirigida por un fideicomiso y el fideicomiso tiene la característica de que... Bueno, pero lo dirige el Banco de Reserva, ¿no? Sí, pero el fideicomiso, tú no puedes saber quién está ahí. Eso es una ley. Mira, y es así. Mira lo que es un gobierno que no está en su cosa. El sector Mucha turismo, gente cree que está en su cosa. El turismo se le han dado incentivos fiscales a patán. Ok. Ahí hay una iniciativa de Biden y del gobierno norteamericano y de los países de la OECD. Exacto. De un impuesto mínimo corporativo que básicamente ellos lo están manejando para las grandes corporaciones multinacionales. Y ahí es que tú tienes como actor
aliarte con otros actores políticos que tengan los mismos intereses que tú, irle a decir, pero mira, yo quiero que me incluyan a este tipo de negocio, que sea más universal, para que ese sector al cual mis predecesores, y quizás yo también quiero que le den sus incentivos, pero para que venga desde fuera y se le pongan impuestos. Entonces, nosotros somos ausentes de eso. Yo participé en el 2004, cuando era director de Crédito Público, en una iniciativa del Fondo Monetario Internacional para reducir esa competencia, se la vimos. Pero todo eso, nada, ni el gobierno de Leonel, ni el gobierno de Danilo, ni este le han dado importancia. Entonces, a la hora de actuar, tú no estás preparado. Y tú tienes que estar preparado. Y es una iniciativa que se publicó hoy. Yo no sé si tú la conociste ayer, pero esa iniciativa de Biden se publicó hoy. Sí, sí. Entonces, ¿se puede? Sí, claro que se puede. Siempre y cuando tú no vayas con la intención de irte por otro lado, sino la intención de mejorar. No solamente el ambiente de negocios, sino también el compromiso de un gobierno que quiere apostar al crecimiento de un sector. Ahora, una última pregunta. Cualquiera que sea la reforma, ¿piensan ustedes que tendrá éxito? ¿Se le puede augurar éxito a una reforma en las condiciones actuales en que vive el país? No. Volvemos a lo mismo. Si la reforma cumple con lo que socialmente demanda la población, los empresarios, ¿cómo se llama? La población en general, puede tener éxito. No hay ningún problema. Ahora, no puede tener éxito si el gobierno quiere cocinar una reforma fiscal en los linderos del Palacio. Bien, nos quedan 2 minutos. Quisiera recibir la opinión de los otros 3. Si el tema es simplemente tener ingresos y reproducir lo que tenemos, no va a ser exitosa. Señor Pou. La misma línea de pensamiento. No hay posibilidad de éxito en una reforma fiscal fundamentada en el esquema lineal que tenemos hoy en día. Mira, yo creo que con la incertidumbre que hay todavía sobre el futuro curso de la pandemia, que va a ser difícil, y el hecho de que los países a nivel mundial no estén pensando en eso, te está diciendo que no es momento quizás para una reforma fiscal. Pero el gobierno dice que es el segundo país de América Latina que ha manejado mejor la pandemia. Dice el gobierno. Bueno, ahora somos los que tenemos más alto grado de infección. Si eso... Bien, caballero. Muy agradecido por esta excepcional oportunidad para discutir un tema que va a seguir gravitando en la opinión pública nacional durante el resto del año y quién sabe por cuánto tiempo, mucho más allá del año 2021. Gracias por su participación y a los amigos televidentes, gracias por estar nuevamente con nosotros. Les deseamos un feliz resto de fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Hasta entonces.